Él podrá profetizar como un ministro profético sin que necesariamente sea profeta. En otras palabras, la profecía que él da está enfocada en edificar, exhortar y consolar. Amén. ¿Por qué? Porque ellos van a profetizar de acuerdo al don de profecía que el Espíritu Santo da. Amén. Ellos lo harán en medio de la unción de un presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Es cuando hay apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros que se unen en un lugar para activar a la iglesia en algo específico. Se pone una silla, se llama a la persona y se le da profecía, y esa profecía activará lo que la persona necesita. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: el presbiterio es el gobierno divino en el orden establecido por Dios. Amén. Existe un movimiento que se llama la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana se gobierna por obispos y ancianos. Amén. Ellos no creen en profetas, ellos no creen en apóstoles. Ellos creen en el gobierno, diga, gobierno de ancianos y gobierno de obispos. Amén. Son muy parecidos al catolicismo romano. Yo no estoy hablando de eso en esta hora. Yo estoy hablando del presbiterio que es apostólico y que es profético, que tiene 5 dones de gobierno funcionando en el mismo tiempo. Amén. Un ejemplo, por decir algo: Linaje Escogido es una iglesia apostólica y profética, ¿sí o no? Aquí hay un apóstol, aquí hay una profeta, hay un equipo pastoral, hay ancianos, hay líderes. Amén. En el tiempo de Dios, la revelación del presbiterio se establecerá. Entonces otros serán promovidos a ser pastores en oficio. Amén. Otros serán promovidos a ser profetas y profetizas en oficio. Se levantarán evangelistas en oficio. Se levantarán maestros en oficio. ¿Cuál me faltó? Pastores en oficio. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia que Dios la lleva a cosas grandes. Amén. Entonces la enseñanza establece la revelación establece el mover, establece la respuesta que necesitamos. Entonces, posiblemente, diga posiblemente, debemos entender primero lo profético para poder entender lo apostólico y finalmente poder entender lo quíntuple de Dios, que es el gobierno de Dios. Amén. Entonces, qué importante es entender lo que hacen los ministros proféticos. Apóstol, venga, por favor. Venga, José. Venga, José Miguel, y venga. Vamos a ver a quién llamo. Edgardo, ¿dónde está Edgardo? Si está escondido, porque él sabe que no llegó a la reunión y le va a llover. Venga. Venga, apóstol, por favor. Vaya al lado, allá, a mi derecha. Edgardo, ¿dónde está? Ah, es que está ocupado. Venga para acá. Envergüenza. Yo lo amo a él, pero me gusta jugar con él. Entonces, aquí tenemos un apóstol. Él es el apóstol de la casa. Pero
Vaya al lado del Padre. Vamos a declarar en este ejemplo que Joche es un profeta. Amén. Él puede ser profético. Vamos a declarar que José Miguel es un maestro de la palabra. Vamos a declarar que Edgardo es un pastor. Amén. Venga, que usted también me faltó a la reunión. Usted también está en la lista negra. Venga. Les va a llover hoy. Y vamos a declarar que este muchacho que usted ve aquí, este muchachito sonriente, es un evangelista. Amén. Vamos a declarar que ellos son ya ministros. Bueno, el apóstol lo es, pero que ellos ya son ministros establecidos en un oficio. Amén. Ellos no están solamente bajo la cobertura de él para funcionar, sino que ellos han desarrollado su unción y han llegado al tiempo en que Dios los envía a lo que Dios los llamó. Amén. Diga lo que le pasó a Peter, Isaac y a Catherine. Ya ellos fueron enviados a lo que Dios los llamó. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, él es apóstol, pero él sería el profeta en mi ejemplo. Entonces, él tendría el don, él sería el don de profeta. ¿Verdad? No don profeta, no, el don de profeta. Amén. Pero él, y si tiene el don, va, y él sería el profeta oficio, pero un ministro profético puede profetizar. Entonces, él profetiza, él que sería el maestro, pero en oficio, él también puede profetizar. El que sería el pastor, él también puede profetizar. Y el que sería el evangelista, él también puede profetizar. Amén. La diferencia entre ellos es que el oficio de él es de apóstol, el oficio de él es de maestro, el oficio de él es de pastor y el oficio de él es de evangelista. Amén. Pero como ministros proféticos, ellos podrían hacerlo. ¿Cuántos entienden el ejemplo? Porque se lo leí y se me quedó viendo raro. Mejor se lo explico así. Amén. ¿Cuántos lo entienden? El profeta sería él. Pero Dios puede usarlos a ellos si lo requiere. Son ministros proféticos. ¿Ve? El fuerte de él sería la enseñanza. El fuerte de él sería, bueno, es porque en el caso de él es un oficio, poner fundamento. El fuerte de Edgardo sería guiar un rebaño. Él traer enseñanza. Él salvar almas. Pero eso no impide que ellos profeticen en algún momento. ¿Cuántos lo comprenden? Entonces, un apóstol pone cimiento, un profeta pone cimiento, un maestro pone cimiento, un pastor guía, un evangelista guía a la salvación. Amén. Por eso en Primera de Corintios dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Por qué? Porque está hablando de los dones que fundamentan a la iglesia. El pastor es un guía del rebaño. Amén. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿entendieron el ejemplo? ¿Verdad? ¿Lo entendimos? Ellos son, en mi ejemplo, excepto el apóstol que lo es, son ministerios ya quíntuples que llegaron a una plenitud en un llamado. Y podrá Edgardo llegar a ser pastor cuando aprenda a ser responsable con las reuniones, sí. Y podrá César llegar más allá cuando aprenda a ser responsable. Amén. Pero ya a usted se le ve la responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? ¿Ah? Pueden sentarse.
¿Cuántos comprenden? Ay, papi, ¿por qué me regañó, papi, delante de todos? Para que aprenda a ser responsable. Una vez por año vengo y tenemos que reunirnos y usted no llega. Si no es justificable, lo fusilo. ¿Qué hacen entonces los ministros proféticos? Diga, ellos dan profecía. Ellos pueden dar consejo. Ellos ministran el Espíritu Santo. Diga, ellos adoran a Dios. Todos los ministros en cualquier función dentro de los 5 ministerios pueden hablar una palabra rema, revelada de la mente y el corazón y los propósitos de Dios para una persona en situaciones específicas. Amén. Diga, ministros proféticos provocan gente profética. Amén. Son personas de Dios, llenos del Espíritu Santo, creen, propagan y apoyan al ministerio profético y apostólico en la iglesia de hoy. No limitan el uso de sus dones espirituales, incluyendo el de la profecía. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y discernir el mal. Diga conmigo, ministros proféticos provocan gente profética. ¿En qué vamos a ser proféticos? Diga, en discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. ¿Por qué? Porque los dones, diga, los dones espirituales se van a despertar. Hay muchas iglesias donde en el discipulado se habla de los dones del Espíritu, pero en la práctica nadie fluye en los dones del Espíritu. Eso es una iglesia muerta. La iglesia apostólica y profética, Tony, fluye en los dones espirituales. El Espíritu Santo activa, el Espíritu Santo despierta. Amén. Vuelva a ver a su hermano y sonríale y dígale: Dios quiere que tú fluyas en los dones que tú tienes. Amén. Amén. Entonces, qué importante es que ustedes entiendan esto, mis amados, y que entiendan que la función de la unción profética es activar. Diga, activar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la unción profética se establece en un lugar? Diga, va a haber un despertar, va a haber una activación. ¿Por qué? Porque no solamente será una profecía de vez en cuando, sino que habrá mover profético. Diga, el mover profético es algo que no se detiene cuando se activa. El mover apostólico es algo que no se detiene cuando se activa. Amén. Ve como la adoración es un mover que aquí se encendió y nunca se paró. Amén. ¿Cuántos comprenden? A mí me ha tocado ver ministerios de alabanza, diferentes personas en diferentes posiciones. En los años que yo tengo de venir acá, he visto diferentes personas danzando. Hoy me tocó ver solo a Eduardo. Pero el punto es que siempre hay alguien que está ahí para adorar. Siempre hay alguien que está ahí para danzar, siempre hay alguien que está ahí. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de que haya alguien que mantenga el río de la adoración.
Cuando Dios llama a profetas, Dios los llama para que ellos mantengan el río profético. Cuando Dios establece apóstoles, Él los llama para que ellos establezcan el río apostólico, que es el río profético, enseñanza. ¿Cómo comencé esta noche? Quiero decir, mis amados, Dios establece moveres a través de los dones que Él llama. Amén. Este ministerio de ustedes va a otro nivel. Diga, vamos a otro nivel. Diga, hay cambios que Dios hace para el avance. Dios nunca cambia nada para destruirlo. Dios lo cambia para avanzar. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale, la mediocridad se va. Vuelva a ver a su hermano y dígale, la mediocridad evangélica, mañoso, se va. Y la excelencia del reino se establece. Vuélvalo a ver y dígale, papaíto, así como dicen aquí, mamaíta, digan, despabilate. Amén. Entonces, ¿qué es la gente profética? Profeta Martita, es gente llena del Espíritu. Es gente que recibe la palabra. Es gente que es activada por el Espíritu Santo de Dios para que ellos descubran los dones que hay en ellos. Qué triste cuando alguien le dice a uno, en 1900 y algo oré por una mosca y se sanó. En la religión cuentan testimonios así. Es que hace como 1000 años oraron por mí y me sané del dolor de muela. Y pasa la viejilla, todos los cultos pasa lo mismo. ¿Cuántos comprenden? Dios quiere moverse hoy, ahora. Y Dios quiere utilizarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Vuelva a ver a su hermano y dígale, es a usted que Dios lo quiere usar. Vuelva a ver al que está a la par y dígale, es a usted. Aunque se parezca chunga y eso, pero es a usted. ¿Cuántos saben que yo los amo? Y algunos que voy a fusilar hoy por no llegar a la reunión, pero también los amo, por eso los voy a fusilar. Aquí la cosa es pareja, papaito. ¿Cuántos entienden? Ministros proféticos se dan a luz donde hay profetas. Amén. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Que el profeta esté callado. ¿Cuál es la guerra del diablo? Que el profeta no hable. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para orar por la profeta de la casa? Para que cada día hable más, para que cada día enseñe más, para que cada día profetice más. Entonces, para eso hay ministerio de intercesión, para orar. Amén. Porque nada hacemos con mucha presencia en la adoración si no estamos orando. Si usted es bueno para adorar, quiero verlo orando también. Si usted es bueno para predicar, quiero saber que está también orando. Porque aquí el combo es parejo. ¿Cuántos entienden? Porque pelan esos ojos, yo les estoy enseñando. No, yo sé. El apóstol necesita su oración. ¿Quién es el líder de la intercesión aquí? La pastora Marta.
Está en el espíritu hoy. ¿Cuántos entienden lo que yo les quiero decir? Dios llamó a esta iglesia a algo grande, poderoso. Y esta iglesia está llamada a realizarlo. Usted, que es parte de aquí, está llamado a realizarlo. No es algo que usted no puede realizar. Porque no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Pero necesitamos, diga, necesitamos de la oración. ¿Por qué? Porque vuelvo a leer Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernir el bien y el mal. Vamos a ver cómo dice ahí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué significa esto, profeta Alex? Significa que cuando usted ejerce con su don, usted lo desarrolla. Pero en el desarrollo de su don, en el ejercicio de su don, usted va adquiriendo una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque nadie entiende un don espiritual que hay en él a menos que esté lleno de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el discernimiento del bien y el mal? César nos dice qué debemos y qué no debemos hacer en las situaciones de nuestra vida. Amén. Amén. Una vez yo fui invitado a un lugar hace mucho tiempo y andaba con el apóstol Roberto, me acuerdo. Y entonces había habido un culto explosivo, tremendo. Él había predicado, yo había declarado palabras, habíamos orado por más de 200 personas. O sea, había sido un culto de esos poderosos. Y después el lugar donde andábamos, el siervo tenía una casa bien cómoda y entonces nos llevó a la casa. Amén. Cuando estábamos en la casa, entonces de repente comenzaron a poner unos programas que eran programas que tanto el apóstol como yo entendíamos que eran programas pactados. Y no todo lo que usted ve es malo, pero hay televisión y hay películas que están pactadas por los satanistas y los verdaderos hechiceros, y esas tienen la función de desatar demonios. Juancito, deje de ver esas películas. Entonces, de repente, se metió un ambiente a esa casa que me dijo mi amigo de años, me dice, mejor nos vamos de aquí, ¿verdad? Yo dije, mejor nos vamos. Pero viera qué ambiente. Diga, hay cosas, diga, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estamos hablando del discernimiento de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer revelado. Alguien que profetiza, ¿será que puede andar hablando cualquier papada como habla cualquiera? Alguien que profetiza, ¿será que puede andar chismeando como la vieja chunga? Alguien que enseña la palabra, ¿será que puede andar maldiciendo? Pero hay gente que lo hace.
Ya estoy orando para que le vaya mal a ese. Es risible, pero es cierto. Diga, hay un discernimiento que el mover profético activa. Porque cuando usted tiene un don, su don está destinado a crecer. Pero si usted no ve el crecimiento en su don, entonces hay algo que usted tiene que indagar al Espíritu Santo que no se está haciendo bien. El discernimiento del bien y el mal. Yo estaba en un lugar, es que no quiero decir nombres, pero yo estaba en un lugar y yo iba a predicar, apóstol Peter. Y entonces el apóstol que me llevaba es un gran amigo mío y estábamos llegando a otra iglesia donde íbamos a conocer unos hombres de Dios. Y entonces había un grupo, yo no sabía que el pastor no tenía ministerio de alabanza, entonces le habían pedido a alguien que llevara el grupo. Y como yo soy así, como Dios me hizo, y yo ya en el espíritu, yo nunca voy a cambiar porque yo sé lo que Dios a mí me dijo. Que Él me iba a usar a mí para dar mensajes que iban a golpear la carnalidad y lo demoníaco de la gente. Entonces ya yo, aunque quisiera ponerme muy blando, no puedo. Cuando Dios me cambia el mensaje y me diga, va a tirar flores, entonces ya yo podré tirar flores. Pero si ahora le tiro la flor, primero le cae la espina. Entonces yo llegué a un lugar, imagínese, César. Y entonces llegamos, faltaban 15 minutos para el culto. Tanto el hombre de Dios que me lleva como yo, nos gusta llegar temprano. A veces yo me atraso porque se me va de estar viendo el reloj. Pero normalmente yo trato de estar a la hora que es, cuando es. Amén. Más cuando es hora de comer, llego antes, ¿verdad? Ahí se avivó César, ¿verdad? Dice, es que dice, se parece a mí. Entonces, llegamos, nos sentamos y estaban los muchachos ensayando. Entonces me dice el siervo, esta gente no es de aquí, dice, seguro él los invitó. ¿Y sabe que estaban ensayando? Despacito. Y le decía uno al otro, pero ponerle la música, ponerle la letra, pues. Entonces ya yo sabía que iba a estar durísimo el ambiente. Ve, tienen el don, diga, tienen el don, pero no tienen el discernimiento de lo que es correcto o incorrecto. Que yo viniera a decir que maldigo a alguien. ¿Cómo yo voy a maldecir a alguien si mi autoridad es para bendecir? Pero ¿qué pasa cuando alguien se enoja? ¡Ah, maldigo a fulano! Diga, está fuera de orden. Y vea cómo es la cosa, que yo me esperé hasta que los quitaran a todos. Y me pasaron a mí. Y yo sin piano. Ahí había un piano, pero yo sin piano. Hasta que había un muchacho sentado a la par de un hombre que yo ni lo conocía. Y me dice el Señor, ese. Y entonces yo me le acerqué y le digo, ¿verdad que usted toca el piano? Y me dice, sí. Le digo, vaya para arriba y toque. Se levantó otro joven y ya iba. Le digo, no, le dije a él, no a usted. Después dije, yo necesito ambiente espiritual. Despacito no es ningún ambiente espiritual. Como a mí no me importa si les parece o no les parece. ¿Cuántos entienden lo que yo les quiero decir? Ustedes tienen que oír a esta mujer y oír a este hombre que son sus padres espirituales. Oír a los ministros que están en la casa. Aprender, diga aprender. Para que el Espíritu Santo active los dones que hay en ustedes. ¿Usted cree que Eduardo nació solo para danzar?
Él nació para más que eso. Yo le estoy aguantando la danza todavía. Pero él nació para otra cosa. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos comprenden? Usted es más de lo que es hoy en el Espíritu. Hay mucho más de Dios en usted. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que entender que no hay nada en este mundo más valioso que estar en la voluntad perfecta de Dios y estar haciendo exactamente lo que Dios dijo. ¿Cuándo es que alguien tuerce el camino? Cuando no tiene discernimiento de lo que es correcto. Entonces, cualquier cosa lo saca del propósito de Dios. Amén. Entonces vuelvo a ver a su hermano y dígale, aquí no se trata de estarte viendo a vos, aquí se trata de que yo entienda. Vuelvo a ver a su hermano y dígale, a mí no me vea, entienda usted cuál es el propósito de Dios con usted. Porque somos bien buenos para decir, eso fue lo que le pasó a Perencejo. Eso fue lo que le pasó a Aniceta, a Petronila. Eso fue lo que les pasó. No, ¿a usted qué le importa a ellos? Usted va a dar cuenta de su vida. Solo vino a este mundo y solo se va a ir. Y solo se parará delante del trono de Dios. Será importante que lo profético esté activado en una iglesia. Si lo profético está activado, se despiertan los dones. Levánteme la mano los sinceros. ¿Cuántos sintieron el fuego anoche? Levánteme la mano los sinceros. Si usted no vino, no la levante, ¿va? Pero es que vine en espíritu. No, así no se vale. Pero era algo interno. Es el despertar de dones que están ahí, que no se pueden destruir. Satanás no los puede destruir porque Dios los puso, pero que están opacados por otras circunstancias de la vida. Vuelvo a ver a su hermano y dígale, volvé a tu diseño. No podemos meter música mundana a la iglesia. No podemos meter danza mundana a la iglesia. No podemos meter ideas mundanas a la iglesia. Filosofías de Gandhi, de Buda, a la iglesia. Si lo de la iglesia es superior a lo del mundo. ¿Cuántos entienden? Por eso ustedes deben de orar. Señor, usa a nuestro apóstol, usa a nuestra profeta, usa a los pastores que nos enseñen la palabra. Ellos lo hacen, pero usted tiene que orar. Yo no estoy diciendo que ellos no lo hacen, estoy diciendo que ellos lo hacen, pero usted tiene que orar. ¿Por qué? Porque debe de haber un despertar. Diga, despertar de tus dones. Si algo yo entendí anoche es que el Espíritu Santo quiere activar dones aquí. Que el Espíritu Santo quiere que algo se vuelva a despertar, se vuelva a activar en usted. Y que alguien que nunca ha experimentado nada pueda descubrir que hay una gracia espiritual que está en él, que está en ella y que quiere manifestarse. Amén. Amén. ¿Cuántos comprenden? El ministerio profético incluye el ministerio del profeta, ministros proféticos y toda la gente profética. Todo el ministerio y manifestaciones del Espíritu Santo.
Esto incluye adoración, diga adoración, y la adoración profética, que es totalmente diferente a la adoración que nosotros conocemos. Amén. Con cantos y alabanzas, donde la profecía se establece. Diga, el canto del Señor, alabanza y danza. ¿Qué pasa cuando el fluir profético está? Hay profecía. Yo recuerdo muchas ocasiones con Peter y Catherine y alguna vez con Tete, de que Dios me daba un canto y yo se los decía y lo sacaban. ¿Se acuerdan? Lo sacaban. Ahora el miércoles que Peter me llevó a aquella iglesia, salió un canto. ¿Cuántos entienden lo que le quiero decir? Gloria a Dios por lo que sabemos de la danza. Pero hay danzas proféticas que son movimientos inspirados por Dios, que traen activación de cosas en el ámbito espiritual. Dice que con el golpe del pandero Jehová golpea al enemigo. Entonces hay cosas que son tan proféticas que no las podemos ver como cualquier cosa. Diga, la adoración, la exaltación son ministerios necesarios para mantener una atmósfera. Yo de música no entiendo nada. Yo a usted le voy a aceptar todo lo que venga de Dios. Pero no me venga con mezclas raras que Luis Miguel y que Chayanne, porque ahí lo exorcizo. Yo a usted, caballero, Eduardo, Juancito, que hay que amarlo. Yo le voy a aceptar a usted todo lo que es del espíritu. Pero la danza coreográfica que usted aprende secular, esa no es para acá. Para acá es lo espiritual, lo que Dios le da. Hablamos. ¿Cuántos entienden? Yo a usted le puedo aceptar. ¿Dónde está? Ahí está. José Miguel, yo a usted le puedo aceptar cualquier enseñanza de discipulado, siempre y cuando usted no me salga con que Gandhi dijo, con que Buda dijo. ¿Cuántos entienden lo que yo les quiero decir? El diablo daña el mover de Dios, porque si no tenemos el discernimiento de lo que debemos tener, de lo que debemos permitir, entonces el diablo, diga, el diablo se mete. Y él se mete muy sagazmente. El diablo tiene dos opciones. Si no puede parar algo, trata de empujarlo para que caigamos. Entonces, ¿cuál es el ataque de nosotros? Estar en el discernimiento del tiempo de Dios. Porque si queremos correr mucho, nos vamos a caer. Y si el diablo no nos puede detener, nos va a empujar. Diga, es como la historia del yugo desigual. Una vez yo vi un cuadro y me gustó tanto. Había un pajarito dándole un besito a un pececito. Pero ni el pájaro podía meterse al agua porque se ahogaba, ni el pez podía salirse del agua porque se ahogaba. Las cosas del mundo son yugo desigual con lo de la iglesia. Y lo profético, Martita,
hace que el profeta no acepte ciertas cosas, porque sencillamente él discierne que no son de Dios. Y la iglesia es de moda, diga, la iglesia practica modas. En los años 90 Dios levantó a Benny Hinn, y entonces Benny Hinn tenía una manera de ministrar. Se quitaba el saco y lo tiraba, ¡pum! ¿Se acuerdan? Golpeaba con el saco. De repente todos los predicadores se quitaban el saco y golpeaban con el saco también. Era una revelación para Benny Hinn, porque ese saco sí estaba lleno de poder. Pero habían otros que también. En Benny Hinn era una revelación. En los otros, a ver, ¿qué era en los otros? Una vez yo vi al apóstol Nahum Rosario quitarse el saco en una administración de liberación, donde toda la iglesia, prácticamente toda la iglesia, más de 1000 personas se endemoniaba. Desde el que cantaba y el diácono y todo el mundo se endemoniaba. Y entonces ya el siervo de Dios estaba cansado. Y entonces había una mujer que se daba vueltas y se revolvía. Y entonces el hermano recibió una dirección y dice, cuando este saco caiga sobre esta mujer, ella será libre. Y le tiró el saco. Y la mujer dio un grito, ¡ah! Y fue libre. Ay, pero a los días yo tenía que ir a predicar. Ay, pero se me manifestó una endemoniada. Ay, pero yo era tan inmaduro, no tenía discernimiento de las cosas. Mi saquito tan lindo que era. No se preocupen, hermanos, que ya me quito el saco. Cuando este saco caiga sobre esta mujer, ella será libre. Y se lo tiré y lo agarró. ¡Ah! Yo sé de lo que yo le estoy hablando porque yo lo he vivido. Lo profético, la profecía constante, la enseñanza profética constante, la enseñanza apostólica constante desarrolla el discernimiento. Conoces tu don, sabes hasta dónde puedes llegar. Amén. Diga, activa el espíritu. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos me aman? La unción profética. A ver, estamos viendo términos proféticos. Bueno, ya hay algunos aquí que ya no necesitan apuntar, ¿va? Ya lo tienen, pues. Está bien. La unción profética, es decir, que una persona tiene una unción profética, significa que él o ella tiene el llamado para moverse en este ministerio sin que necesariamente sea profeta. Entonces, ¿qué pasa? La unción del apóstol es más para enseñar, para fundamentar, para saber los tiempos de Dios cuando hay que enviar a alguien a la obra. Pero la unción profética en él hace que él profetice. El pastor es un guía de las ovejas. Diga, él llama a Blanquita y Copo de Nieve. Y al abuelo también lo llama. Y alguien aquí se me parece a Pedro, ¿va? Sin volver a ver allá atrás, ¿va? Y entonces él llama a las ovejas para guiarlas.
Pero si hay unción profética en él, él puede profetizar. El evangelista anda predicando salvación y de repente llega a una casa o a una iglesia y comienza a hablar de evangelismo y termina declarando una profecía. ¿Por qué? Porque hay una unción profética en él. Diga, la unción profética hace que el poder profético se manifieste. El poder profético no es caer patas arriba. El poder profético es abrir la boca y hablar de parte de Dios. Yo pensaba que era caer. En la Biblia no dice que Saúl cayó. En la Biblia no dice que los soldados de Saúl cayeron. En la Biblia dice que cuando se metieron bajo la atmósfera del manto profético, profetizaron. ¿Qué pasa si el Señor nos dirigiera y yo le digo, reciba la unción profética, y usted cae? Y ahí pues usted se tiró, porque la unción profética es para que se le suelte la lengua. Reciba la unción profética y se pone a danzar. No, si me danza pero profetiza, y ahí hablamos. Si se pone a cantar pero lo que canta es una profecía, ya ahí hablamos. ¿O no les enseñé ayer que todos pueden profetizar cuando el espíritu profético se suelta? Pero ¿qué pasa si tratáramos de hacer eso esta noche? Si Dios lo dijera, ¿podrían hacerlo? Desde el punto de vista de Dios, sí. ¿Sabe por qué la gente piensa que no? Porque no saben quiénes son en Dios. Son hijos. Lo enseñé anoche. Una cosa es ser hijo, otra cosa es ser siervo. ¿Verdad que cuando usted llega a la casa, digamos un ejemplo, yo llego a la casa ahora del apóstol y me dan de cenar? Pero si yo quedo con hambre, yo pido más. Yo soy de la familia. O voy a esperar que ellos se acuesten a dormir y me voy a levantar a la medianoche calladito. A ver, ¿qué agarro? Lo que estoy entendido es que si está cierto caballero, ahí tengo que ponerme vivo con la comida. Es lo que yo tengo que estar entendido, porque ya yo sé lo que es ese espíritu de... ¿Ah? O sea, la langosta que enviaron en aquel tiempo a Israel es cualquier cosa, o sea... Eso es lo que yo entiendo, Omar, ¿entiendes? Yo tengo que tener cuidado. Porque hay personas que de ahí, si no me pongo vivo, ya yo tengo la experiencia con Joche. Ni se diga de César. Poquito fue el tiempo, pues me bastó para entender el poder que tiene. Y ni hablemos de Edgardo, y Tony ni se diga, ¿verdad? Porque siempre come poquito y siempre aquí, pero mire. ¿Cuántos entienden lo que yo les quiero decir? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Cada vez que yo enseño, cada vez que ella enseña como ministros proféticos, estamos activando en usted una unción profética. Esa unción no es para que usted caiga. Esa unción es para que usted se le active, se le despierte el don que hay en usted. Y el Espíritu Santo anhela que todos quieran profetizar, porque Él anhela hablarle a su iglesia.
Estaba yo ministrando el miércoles y yo decía, qué raro que Peter no se baja a ayudarme a orar porque hay un montón de gente aquí. Y cuando yo lo vuelvo a ver, yo veo que él está con el salmista sacando un canto. Me hicieron un ambiente riquísimo. Porque el canto profético que viene en el momento de Dios, que viene inspirado por el Espíritu Santo, como es Él hablándole a la iglesia, solo que cantándole a la iglesia, la gente puede recibir la unción. Entonces, ¿qué pasó? Que de 4 en 4 los iba ministrando yo. ¿Cuántos entienden lo que les quiero enseñar? Fue más provechoso para mí que él se conectara a lo que se había predicado y sacaran un canto profético. Porque el cipote del lugar, un joven de Dios ungido, pero él no, todavía no. Lo profético va más allá del don que tienes. Te hace entender, te da discernimiento, lo bueno, que es lo bueno, lo que viene de Dios, lo malo, que es lo malo, lo que viene de las tinieblas. Te hace discernir el mundo espiritual, te hace entender cosas que es por revelación, que las entiende. ¿Quién es el apóstol para usted? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Cómo? No oigo. Exacto, su padre espiritual. ¿Cómo lo entienden? Por revelación. ¿Quién es la profeta para ustedes? ¿Cómo lo entienden? Por revelación. Lo profético activa la revelación. Por eso Satanás busca callar a los profetas. Por eso cuando usted comienza a traer revelación que viene del cielo, el diablo se le tira a usted de una manera, porque el diablo sabe que si usted abre su boca, usted va a soltar luz y la luz destruye las tinieblas. Yo no estoy hablando del poder pentecostal que es temblar y caer al suelo y gritar. No, yo estoy hablando de la impartición espiritual. La enseñanza. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ya me entendiste, hijo? Ay, que yo me dé cuenta que anda en Costa Rica y no me visita, porque es cierto que es la responsabilidad de avisarme. Como que va a andar allá y ¿usted qué sabe si les tengo una bendición ahí? Iglesias proféticas. ¿Cuántos entienden cómo venimos? ¿Qué es una iglesia profética? Son aquellas que han desarrollado los siguientes ministerios en su iglesia local. Diga, ministerios proféticos competentes y otros santos capaces de formar un presbiterio profético. Equipos proféticos para la sanidad, para la consejería, ministrando la gracia y la liberación. Guerra espiritual a través de intercesión, alabanza y el echar fuera demonios. Artes proféticas con la demostración de la gloria de Dios. ¿Qué es una iglesia profética? Es donde hay ministros proféticos, hay gente profética que despierta a sus dones
y cuando son despertados a sus dones, ellos son ubicados de acuerdo al plan de Dios para sus vidas, en la posición que Dios quiere. Cuando la iglesia comienza a desarrollar esa unción profética, ¿verdad que cuando usted era pequeño usted no tuvo problema para caminar? O sea, lo normal es que el niño a cierta edad gatee y a cierta edad camine, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Lo profético es naturaleza divina para la iglesia. Lo apostólico es naturaleza divina para la iglesia. ¿Qué significa? Que se tiene que dar. Sale por sí solo. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Se va a manifestar en usted. Por sí solo. Cuando usted tiene un talento natural para algo, sale. Hoy estaba en la casa de Cindy y el niño le daba así con los lapicitos a un cuadernito, y digo yo, ya él trae lo de baterista. ¿Por qué? Porque ya viene en él. El que tiene para cantar desde chiquitillo anda cantando. Hay algunos que parecen que anda aullando, ese no tiene el don. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? Desde pequeñito ya usted lo oye o la oye haciendo ruidillos. Los que quieren danzar desde chiquititos comienzan a dar vueltas ahí. Diga, ya lo traen. Vuelva a ver a su hermano y dígale, usted trae los dones espirituales dentro de usted. Eso se va a despertar y se va a manifestar por sí solo. Yo puse ejemplo a Edgardo como pastor en mi ejemplo. Y algunos se quedaron viendo raro y yo veo que ya tiene la primera oveja. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? Es como Joche es el pastor de jóvenes, ¿va? ¿Ah? Pastor, ¿verdad? ¿Ah? Pero va por ciertos caminos, ciertos días, a ciertas horas. ¿Ah? De ahí sí, porque el pastor busca la oveja, más cuando se le ha perdido, ¿ah? Mejor sigamos aquí porque ya se puso rojo, ¿ah? ¿Cuántos entienden, hijos? Porque ustedes me dicen papi, a mí yo le digo hijo, porque yo vendría a ser su abuelo. ¿Cuántos entienden? Pero espiritualmente Dios me conectó a esta casa. Ni yo mismo entendía en ese tiempo, pues me hicieron entender. Pero años después, con todo lo que ha sucedido, entonces yo entiendo, era Dios. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo importante, Zaida, es caminar por fe, aunque no estés entendiendo todo. Es avanzar. Es creer. Cuando hay una iglesia profética, se desarrolla entonces un estilo de vida profético. Es el estilo de vida que sigue la gente que vive de acuerdo a la palabra de Dios. El logos es una regla general para vivir. Y el rema
le da dirección en algunas áreas específicas de su vida. La gente profética no vive de profecías, vive de la revelación de la palabra profética más segura, que es esta. O sea, no entiendan esto. Van a haber momentos en que todos van a profetizar. Bueno, nadie dice amén aquí, pero el Señor lo acaba de decir por mi boca y yo lo creo. Van a haber momentos en que todos van a profetizar. Van a haber momentos en que el río de Dios va a fluir en lo profético. Van a haber momentos en que la sanidad se va a manifestar. La liberación se va a manifestar. Porque es Dios el que lo hace. La enseñanza de un profeta, de una profetisa, lo que hace es establecer el río. El río es como un caudal que trae limpieza, que se lleva lo que no es para establecer lo que es. Amén. ¿Entendemos eso? Entonces, al entender esto, podemos entender que los profetas, diga, los profetas son atalayas y videntes, lo que se llamaría nabí en la Biblia. ¿Qué es un nabí? Un vocero. Antes de ser atalaya, eres un vocero. ¿Qué es un atalaya? Alguien que le dice la verdad a la persona y después se lava las manos. Ezequiel le dijo a Israel: por causa de su terquedad vendrá destrucción. Pero ya yo les dije lo que el Señor dijo. Ustedes no lo quieren recibir. Yo me lavo las manos de su sangre, porque ustedes van a morir. Es un nivel profético muy fuerte, porque es llegar a declararle juicio a alguien. Y si esa persona no se arrepiente o lo toma con ligereza o no lo cree, a Dios no lo va a detener. No es maldecir a alguien, es declararle una palabra. Fulanito ordene su vida, fulanito regrese a su diseño, fulanito termine eso porque eso no es de Dios, fulanito obedezca en esto. La persona no obedece. El profeta lava sus manos delante de Dios. ¿De qué? De la sangre de esa persona. Es lo más difícil de hacer en esto. Esto no puede ser una emoción. Tiene que ser una palabra confirmada y reconfirmada en el Espíritu, para llegar y decirle a alguien: ordena tu vida. Porque de lo contrario Dios va a tratar contigo. Eso no es maldecir a nadie. ¿Cuántos entienden? Diga: el atalaya guarda la palabra hasta el tiempo que Dios le diga que la diga. Entonces Dios le dice: voy a hacer esto. Si esa persona no se ordena, voy a hacer esto con ellos. ¿Ve? Entonces usted no puede salir, el profeta no anda diciendo lo que Dios le dice. No, él primero lo pesa, él primero lo medita. ¿Cómo lo medita? En la oración. La gente que profetiza, pues todo lo que recibe lo dice.
Los profetas no, los profetas meditan, inquirir en el espíritu. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con este sueño? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con esta visión? Yo estuve en un lugar y Dios me mostró un menorá inmenso. Y el Señor me dio claridad de 7 cosas del menorá para la revelación de ellos. Pero al final, el Señor dijo: vigilen de cumplir el diseño como se les está diciendo. Lo tomaron ligeramente. ¿Sabe qué pasó? Puertas abiertas de repente se cerraron. Pum, 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 pum. Gente que parecía ser columna de ese lugar de repente fue movida. Pum, 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 pum. Porque tomaron ligeramente. Yo no maldigo a nadie, pero Dios dijo claramente: vigilen de cumplir el diseño, porque era bien específico lo que tenían que hacer, pero comenzaron a hacer otras cosas. Ya tenemos gente, ya tenemos finanzas, vamos a hacer esto y aquello, vamos a comenzar con esto y aquello. Y entonces se decía que sí, para que la columna financiera que más daba no se dardeara. El problema es que la columna financiera que más daba lo que tenía era dinero, pero cero espíritu. Pero entonces comenzamos a hacerle caso porque es el que más da. Me senté con alguien y le dije: usted no está haciendo lo que Dios dice. Pero yo me lavo las manos. Hice el acto profético. Él se rió y lo tomó como algo. Dios da procesos para que la gente se arrepienta. ¿Para qué pasar por eso? Vuelva a ver a su hermano y dígale: ¿para qué pasar por eso? ¿Alguien quiere que me acerque como atalaya donde usted? ¿Ah? ¿Por qué el atalaya ahora? Porque el atalaya es intercesor. Diga: el profeta recibe la palabra y él va a orar para darla en el tiempo exacto. La profecía de la atalaya puede ser para un juicio. Juicio es un trato de Dios con alguien que se desvió de lo que Dios quería con él. Hay maneras de desviarse. La carne. La carne, diga, la carne desvía. El alma desvía. Pero el espíritu también. ¿Cuál es el desvío de la carne? De ahí caer en la carne. Deja a Dios por algo que es carnal. ¿Cuál es el desvío del alma? Caer en el alma. Deja a Dios por algo que es sentimental, emocional. Pero ¿cuál es el peor desvío? El espiritual. Cuando entiende lo que tiene que hacer y no lo hace, porque quiere hacer otra cosa. Es ahí donde Dios juzga. ¿Y para qué juzga Dios? Para quebrantar. Y si hay arrepentimiento, restaurar. Eso fue lo que le salvó el pellejo a David, que él se arrepintió. Eso es lo que le salva el pellejo a cualquiera, el arrepentimiento verdadero.
¿Qué fue lo que dijo, lo que hizo Natán? El profeta Natán no llegó como consejero, ay, rey David. No, llegó y le dijo, había un hombre que solo tenía una oveja y había otro que tenía un montón de ovejas, y el que tenía el que tenía muchas, le robó la única que tenía, el que tenía una. Pero ¿quién es ese miserable? ¿Pero quién es ese sinvergüenza que ha hecho eso? Que lo traigan delante de mí. Eres tú, rey. Eso es un atalaya. Eres tú. ¿Qué hizo David? Se quebró. Cayó de rodillas. He pecado contra Jehová. Hoy hay mucho profeta que le anda pasando, que le anda diciendo a la gente lo que la gente quiere oír. Pero yo declaro que de esta casa se levantan profetas del Espíritu, profetas de la revelación y de la integridad de Dios, que no le van a andar hablando blandamente a lo que hay que hablarle fuertemente. Lo que es pecado es pecado. Lo que es carne, lo que es diablo. Y las cosas hay que hablarlas como son. Y pues nadie dice amén, nadie dice nada, Señor. ¿Será que este mensaje no es para aquí? Diga, es un vocero. Un vocero es uno que habla en representación de otro, es un heraldo, un enviado. Diga, el profeta tiene que interpretar el lenguaje divino. ¿Por qué? Porque Dios le puede hablar en un sueño. Dios le puede dar una visión. Dios le puede hablar a través de una circunstancia. Dios le puede dar una palabra que solo Él la va a entender. Diga, el profeta desarrolla el entendimiento del lenguaje divino, lo interpreta. Por eso a mí me extraña cuando alguien sueña algo anoche y ya hoy lo anda diciendo. No, el profeta tiene que meditar. Tiene que hablar con Dios para entender eso. ¿No ve que hay sueños que son de baleadas? ¿No ve que hay sueños que son de anhelos? Cuando yo daba consejería, yo tuve un caso de un hombre que siempre que se estaba peleando con la mujer que tenía, entonces se soñaba con la novia que lo había abandonado. Y entonces siempre venía con la misma historia. Qué raro, es que sueño con ella. ¿Será que Dios me está hablando de que es que era con esa que yo me tenía que casar? No, no era que Dios le estaba hablando nada. Era que cuando la cosa se le ponía difícil, entonces inconscientemente él tenía aquel recuerdo de aquello que no había sido. Pero gracias a Dios topó conmigo. Pero dependiendo con quién topara, le iba a decir, de ahí sí, posiblemente esa era. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Diga, el mensaje profético es la voz de Dios hablando, declarando lo que Él ya preparó en su diseño eterno para que se realice en este diseño vivencial. ¿Qué significa? Aprendan esto.
Natanael, hemos encontrado de quien escribió Moisés y los profetas, al Mesías. Y Natanael se queda viendo. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret, hijo de José. De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Será que esa persona puede llegar a ser pastor o profeta o apóstol o siervo de Dios? De la villa de San Antonio va a salir algo bueno. ¿Ve? Diga, había prejuicio. Era la mirada carnal. Y cuando se le acerca a Jesús, ¿qué le dice? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Apóstol Peter, Pedro tuvo que caminar todo un año con Jesús y ver liberaciones, sanidades, enseñanzas, multiplicación de alimentos. Para que después de un año Jesús preguntara, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y él le dijera, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Todo un año, Martita. Cronológicamente según los eruditos bíblicos. Pero Natanael no. Natanael solo lo vio venir y lo escuchó hablar y le dijo, tú eres un israelita en el cual no hay engaño. ¿Y qué le dijo Natanael? Tú eres el rey de Israel. Yo prefiero la revelación de Natanael que la de Pedro. Porque la de Pedro se basó en lo que vio. A Natanael le abrieron los ojos espirituales. No lo había oído enseñar, no había visto ningún milagro. Omar, no había visto ningún milagro. Pero con solo oírlo hablar, César lo vio como él era el rey de Israel. Yo prefiero ser como Natanael que como Pedro. Porque a Pedro le dijeron, sobre esta roca, que es la revelación de que yo soy el Cristo, será edificada mi casa, y las puertas ofensivas del Hades pelearán contra ella. Pero a Natanael le dijeron, ahora verás el cielo abierto sobre el Hijo del Hombre y los ángeles que suben y bajan. Yo prefiero la revelación de Natanael. ¿Para qué yo quiero ver chamucos? Yo prefiero ver ángeles. ¿O usted quiere seguir con la revelación de Pedro, agarrándose con los chamucos? Ya yo me agarré muchos años con los chamucos. Yo ahora estoy para ver a los ángeles, traer sanidad, traer liberación, traer respuestas de Dios. ¿Sabe cuál es el secreto de Natanael? Que estaba debajo de la higuera, estudiando la Torá como buen judío. Lo transferimos a este tiempo, era un íntimo de Dios. Era un íntimo. Es más, voy a hacer algo porque yo siento la unción. Yo declaro que a ustedes se les cambia el nivel de la revelación. Que ustedes no van a ser como Pedro, que tiene que ver y oír muchas cosas para creer. Que ustedes van a ser como Natanael, que con solo una palabra son activados. Y yo declaro para esta casa el tiempo de la sobrenaturalidad. Yo declaro que ángeles que están aquí es hora que suban al cielo.
para que bajen nuevas legiones de ángeles con respuestas. Que el Señor traiga del norte, del sur, del este y el oeste todo lo que es necesario para que se complete el diseño y se realice la obra, y que se levante un pueblo bien dispuesto en este lugar con la expectativa de la venida del Señor. Que se levanten hombres y mujeres que sean proféticos en esencia, que tengan hambre y sed, que tengan discernimiento espiritual para no desviarse de lo que Dios quiere con ellos.